Phyllis invierte $8,000, una porción que gana una tasa de interés simple del 6% por año, y el resto que gana una tasa de interés del 4% por año. Después de un año, el interés total ganado en estas inversiones fue $430. Queremos saber cuánto dinero invierte en cada tarifa. Entonces sabemos que la inversión total es de $8,000. Así que si dejamos X igual la cantidad al 6%, podemos dejar que la cantidad al 4% sea 8,000, X. Así que solo compruebe esto, decir que hay $3,000 al 6%, luego 8,000, 3,000 serían 5,000 al 4%. Utilizando estas dos expresiones, la cantidad total invertida siempre será $8,000. También debemos reconocer que el 6% como decimal sería 0.06 y el 4% sería 0.04. Y también sabemos que el total de interés simple para ambas cuentas es de $430. Podemos escribir una ecuación para modelar esta situación. Tendríamos 0.06xx dólares. Esto sería la cantidad de interés ganado en 6% más 0.04 por 8,000, X. Esta es la cantidad de interés ganado al 4%. Esto debe ser igual $430 australianos. Ahora, si solucionamos esta ecuación para X, podemos determinar la cantidad que necesita contar. Sin embargo, aviso, aquí tenemos decimales en la ecuación. Probablemente será más fácil si podemos eliminar estos decimales. Podemos hacerlo multiplicando ambos lados de la ecuación por 100, que sería equivalente a mover el punto decimal a la derecha 2 lugares. Para que podemos mover esto aquí, mudar esto aquí, y aquí tenemos que agregar una pareja de zeros. Para mover el punto decimal hacia allí. De nuevo, esto es equivalente a multiplicar todo por 100. Así que esto simplificaría a 6x más 4x la cantidad 8,000, x igual esto debe ser. Si ponemos a los zeros aquí 43,000. Así que ahora distribuiremos y resolveremos por x. Tenemos 6x más esto sería 32,000, 4x igual 43,000. Esto, como término 6, 4x es 2x. Tenemos 2x más 3,200 igual 43,000. Ahora vaya y reste 32,000 exaneutones ambos lados. Así que esto sería 0, así tendríamos 2x igual 11,000, divide ambos lados por 2. Esto sería x igual 11,000 dividido por 2 Siemens 5,500. Recuerde, x es la cantidad de dinero invertido en 6%. Entonces invirtió $5,500 al 6%, y luego 8,000, 5,500 sería $2,500 al 4%. Ahora, vamos adelante y compruebe esto en la calculadora. Si tomamos $5,500, multiplique por un 6% como decimal, eso sería 0.06 más 2,500 por 4% como decimal. Necesitamos asegurarnos que esto sería $430. Y esto verifica que nuestra solución es correcta.